tal? Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a un tutorial más de la asignatura de matemáticas. El día de hoy vamos a hablar de matemáticas 1 de primer semestre y en particular del tema jerarquización de operaciones. Es decir, tenemos que saber al finalizar este tutorial cuál es la forma correcta de realizar una operación. Esto cuando dentro de la misma tenemos varios operadores matemáticos. Entonces vamos a recordar algunas cosas básicas que debemos de saber para poder comprender este tema. Lo primero que quisiera comenzar, o por lo primero que quiero comenzar es recordando las operaciones que son consideradas las operaciones básicas. ¿Y cuáles son estas? Bueno, aprendimos la suma por ahí en el nivel básico, primaria. Después nos enseñaron lo que fueron las restas. Después aprendimos lo que fueron las multiplicaciones. Después aprendimos lo que fue la división. Enseguida, ya en la secundaria, aprendimos lo que fue la exponenciación. Y también debimos de haber aprendido lo que es la radicación. Entonces, estas 6 operaciones son las operaciones fundamentales de las matemáticas. Las repito: la suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y radicación. Y recordemos que unas son inversas de otras. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo llegar del resultado de una a otra, y si lo volteo, que es un inverso, haciendo la operación contraria, pues voy a llegar otra vez a un resultado matemático correcto, y con esto podemos demostrar que son sus inversas. ¿Y cuáles inversas de una de otra? Bueno, pues como las coloqué de esta forma. La suma es la inversa de la resta, y viceversa, la resta es la inversa de la suma. Es decir, puedo pasar de resta a suma, y de suma a resta, y de resta a suma. Y ocurre lo mismo con, ¿cuál es la inversa de multiplicación? División. Y de la división, la resta. Puedo pasar de multiplicación a división, y de división a multiplicación. Y con las últimas dos ocurre lo mismo. ¿Cuál es la inversa de la exponenciación? La radicación. Y de la radicación, la exponenciación. Entonces tenemos las 6 operaciones básicas con sus respectivas inversas. Ahora vamos a recordar cuáles son los operadores matemáticos. Recordando que un operador matemático, pues es, para que lo comprendamos, va a ser aquel símbolo que colocamos en una operación, y que nosotros vamos a dar por entendido de qué operación vamos a estar hablando. Y de la suma regularmente utilizamos ¿qué símbolo? Esta crucecita, que la conocemos coloquialmente como más. De la resta, ¿qué símbolo utilizamos? Un guión, ¿verdad? Un guión entre los números, que se le conoce como el símbolo menos. De la multiplicación, ¿qué símbolo utilizamos? Regularmente nosotros aprendimos que era una X, lo que conocemos como por. Pero no nada más existe la X, también puede existir un punto. El punto se maneja en medio de los dos números. Por ejemplo, si yo pongo 2 por 8, ¿cómo lo puedo expresar? Como 2 por 8. Es una forma. ¿Y qué me indica? Una multiplicación.
que esto es diferente, ¿verdad?, de esto. ¿Esto qué es? Una suma. ¿Cómo lo sé? Pues por mi operador matemático, que es el más. Esto es otra cosa, ¿verdad? ¿Esto qué es? Una resta. Vamos a restar 2 menos 8, que es diferente a lo que ya habíamos escrito. Ahora, esto es suma, entonces, suma y resta. Y bueno, esto es suma y resta. Y la multiplicación, pues ya la tenemos aquí, 2 por 8. Esto también va a ser un resultado totalmente diferente a los anteriores, porque es una operación diferente. Pero no nada más lo podemos expresar de esta manera. También lo podemos expresar de la siguiente manera. 2.8. Esto me indica una multiplicación también para que lo conozcamos para aquellos que no lo sabíamos. Pero noten que hay que escribir de la manera correcta. El punto va en medio de los dos, hablando horizontalmente, y verticalmente, es decir, también va en medio de los dos. Lo voy a hacer aquí un poco más grande. 2 y 8. ¿Y el punto dónde va? Aquí en medio. Si nosotros lo colocamos en la parte de abajo, eso es un error. ¿Por qué? Porque eso no me indica una multiplicación. Va a ser 2.8. Por lo cual, para escribirlo bajo esa sintaxis, bajo esa forma, tiene que ser el punto en medio de los dos números, hablando verticalmente. Bueno, entonces ahí tenemos una opción de escribir una multiplicación. Pero no nada más existe también eso. ¿De qué otra forma lo puedo expresar? Con paréntesis. ¿Cómo con paréntesis? De la siguiente manera. 2, paréntesis, 8. Esto me indica una multiplicación, que voy a multiplicar, ¿qué? Lo que esté afuera por lo que esté adentro. Cuando no hay ningún operador adicional entre el número y el paréntesis, me indica multiplicación, porque hay que también decir que esto no es una multiplicación, esto es una suma. Esto vendría siendo esto de acá, que ya vimos en clases pasadas cómo eliminar este paréntesis, ¿no? Con la ley de los signos. Más por más me va a dar más, y vean cómo esto pues era lo mismo que esto. Entonces, esto es diferente de esto. Esto es una multiplicación. Esto es una suma, entonces. Por lo tanto, entonces, también a través de los paréntesis vamos a poder realizar multiplicaciones. Otra forma de poder escribir esta expresión, pues también sería usando dos paréntesis. También esto me indica una multiplicación. Voy a multiplicar esto por esto. Y tampoco hay ningún signo en medio de los dos paréntesis. Eso hay que hacer que nos quede perfectamente claro. Entonces, de esas tres formas, generalmente vamos a utilizar las multiplicaciones. Y en los cursos de matemáticas del nivel medio superior, generalmente vamos a usar lo que son los signos de agrupación, que es un tema que vamos a ver en el siguiente tutorial. Los paréntesis, pues. División. ¿Cuáles son las operadores que utilizamos para la división? Nosotros en nivel básico aprendimos a usar esto, que es el operador para la división, ¿verdad? Una rayita horizontal con un puntito arriba y un punto abajo. Eso nos indicaba o nos indica una división. Pero también vamos a poder utilizar o algo otros, como es una diagonal. Entonces, 2 entre 8, ¿no? Entre, significa entre, por, más, menos, por, 2 por 8, 2 por 8, 2 por 8. ¿Y esto cómo se lee? 2 entre 8. Así lo aprendimos en nivel básico, pero también puede ser de esta forma. 2 entre 8, que este símbolo lo van a ver en sus en sus computadoras, ¿verdad? En la computadora utilizamos este símbolo para indicarle que es una operación. Pero el que vamos a estar utilizando más, pues es este, cuando tenemos una operación, un número arriba
y un número abajo. ¿Cómo es? 2 entre 8. Que esto también ya lo hemos venido haciendo desde el nivel básico. Que es una fracción, es un número racional. Un número entero entre otro número entero que me va a dar, ¿qué cosa? Pues otro número real, ¿verdad? Entonces, vamos a estar utilizando esta simbología. Entre, y la rayita en medio, incluso voy a poner aquí otro color para hacer alusión a que es el operador de color verde. Entre, estamos hablando de los verdes, ¿no? Ok. Entonces, llevamos suma, resta, multiplicación y división. Y para la exponenciación, ¿qué símbolo vamos a usar? Pues aquí en realidad no es que usemos como tal un símbolo, sino que vamos a ver la colocación correcta de los números, mejor dicho. Es cuando tengo un número elevado a otro número. Estamos haciendo el uso del álgebra, ¿verdad? Para expresar cualquier número. Un número elevado a otro número. Por ejemplo, vamos a utilizar los mismos. 2 a la 8. Esto es una exponenciación. No existe otra forma de expresar una exponenciación más que de esta forma. Y notemos que es diferente, esto es diferente de 8 a la 2. Son cosas totalmente diferentes. No me va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Para entonces, vamos al último, nuestra última operación, que es nuestra radicación. ¿Y cómo es la radicación? Para eso sí vamos a utilizar un símbolo, que es ¿cuál? La raíz, o el símbolo de raíz. Y no aclaremos que no nada más existen las raíces cuadradas, también existen las raíces cúbicas, las raíces cuárticas, quintas, sextas, octavas, novenas, hasta el número que a mí se me ocurra. Por eso vamos a poner la raíz n de un número. ¿Y cómo hacemos aquí la raíz con este ejemplo? ¿Qué sería esto de aquí? Esto pues, es diferente de esto. La raíz octava de 2. Bueno, y con esto estaremos explicando la primera parte de algunos conceptos básicos para poder comprender la jerarquización de operaciones. ¿Por qué es importante esto? Pues porque debemos recordar las operaciones que existen en las matemáticas, las básicas que existen, suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y radicación, sus inversas, que ya las tenemos aquí en nuestro esquema, y la simbología o los operadores matemáticos que se utilizan para representar cada una de estas operaciones. Entonces, hay que aprender toda esta información para poder comprender el tema que vamos a ver ahorita en la parte 2 de jerarquización de operaciones.